Bienvenidos a Hablemos de Diabetes. El pasado 17 de mayo se celebró un día más del Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Este día pretende hacer conciencia sobre la prevención, tratamiento y diagnóstico adecuado de la hipertensión arterial, que sabemos que es una enfermedad que incrementa el riesgo de padecer problemas del corazón. El día de hoy estaremos hablando sobre hipertensión arterial en el paciente con diabetes y para eso tenemos el gusto de contar con el doctor Josué Elías López, quien es médico internista y cardiólogo, y le pido a Arely que nos diga quién es el doctor Josué Elías. Doctor Josué Elías López, especialista en medicina interna y en cardiología clínica por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y UNAM, certificado por el Colegio Mexicano de Cardiología en Cardiología Clínica. Actualmente es adscrito al Departamento de Urgencias del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias, Arely, y pues muchas gracias, Josué, por estar aquí. Bienvenido a las instalaciones de Instituto Metabolia y de Hablemos de Diabetes. Y antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que nos pudieras definir exactamente qué es la presión arterial normalmente. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes y su auditorio. Bueno, la presión arterial es un parámetro muy importante de nuestro cuerpo. Esta función en nuestro cuerpo implica la posibilidad de que la sangre que está dentro de nuestros vasos sanguíneos generan una presión o una tensión que distiende a los vasos, pero los vasos sanguíneos son a su vez elásticos y al distenderse entonces provoca que la presión arterial el vaso sanguíneo tienda a regresar a su forma natural. Entonces la presión arterial básicamente es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos elásticos. Ok, frecuentemente los pacientes nos preguntan, me preguntan mucho, ¿qué es la presión sistólica y qué es la presión diastólica? Y sobre todo, ¿cuáles son los valores normales? Esa es una pregunta muy importante porque, primero que nada, quisiera dejar en nuestro auditorio, que el sistema cardiovascular está compuesto no solo de corazón, sino de vasos sanguíneos. Okay. Y los vasos sanguíneos están distribuidos prácticamente en todo nuestro cuerpo. Así que muchas de las funciones de nuestro cuerpo dependen básicamente de mantener una buena presión arterial. Conocemos a la presión arterial en dos valores porque, como decíamos, los vasos sanguíneos son elásticos y el corazón, cuando se contrae para poder dar circulación a la sangre, lo que hace es básicamente lanzar pulsos de sangre, chorros de sangre, y cada vez que hace esa contracción, pues hace que se distiendan los vasos. A eso se llamaría presión sistólica. Okay. Y al relajarse, digámoslo así, se llamaría presión diastólica. Es decir, la presión arterial es pulsátil en nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son los valores normales? ¿Cómo puedo decir que yo tengo mis niveles de presión normales? Bueno, esa es una pregunta interesante y básicamente, para no confundir a nuestra audiencia, la presión arterial normal en promedio a nivel mundial, digámoslo así, es de 120 la presión sistólica y 80 la presión diastólica. Sin embargo, existen algunas variaciones específicas de la presión arterial, de tal manera que hay personas que puedan tener incluso 90, 60 de presión arterial sin tener manifestaciones. E incluso es posible que estas personas vivan más que los que tenemos 120, 80. Y esto es de importancia porque a veces me he enfrentado con que algunos pacientes reciben tratamiento para subirle la presión a estas personas y no creo que sea la conducta más apropiada. Creo que no es correcto. Claro, ok. Y entonces, definiendo lo normal, ahora, ¿a qué le llamaríamos o cómo se define hipertensión arterial? Presión alta. Claro. Bueno, como también para ser precisos y claros, la presión arterial, cuando se determina en el consultorio con el médico y tiene cifras arriba de 140 la sistólica y 90 la diastólica,
en 2 de 3 revisiones consecutivas, a eso se le llama hipertensión arterial. Sin embargo, quisiera también aclarar que existen algunas otras formas de cómo se puede medir la presión arterial. Se puede medir a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, llamado MAPA, o se puede medir en casa siempre y cuando el paciente o el familiar sea entrenado apropiadamente para medirlo, y los parámetros pueden variar. Ok, de acuerdo. Bueno, en el siguiente bloque me gustaría que nos explicaras cuáles son los síntomas de la hipertensión, porque me parece que hay mucha controversia y puede llegar a haber un poco de confusión entre nuestros pacientes. Volvemos. Instituto Metabolia presenta tercer curso, competencias para el abordaje y manejo de la obesidad y diabetes, adulto mayor. Viernes 1 de junio del 2018. Conferencias magistrales, mesas de análisis con especialistas de talla internacional. 1 de junio, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Auditorio 2. Pues continuamos con este interesante programa donde estamos hablando sobre la hipertensión arterial, las generalidades, y más adelante estaremos hablando específicamente de la hipertensión en el paciente que tiene diabetes. Y como comentábamos en el segmento anterior, Josué, ¿cuáles son los síntomas realmente de la hipertensión arterial? Claro. Bueno, esta enfermedad es un factor de riesgo efectivamente y para enfermedades cardiovasculares, y los síntomas de hecho son bastante inespecíficos. A esta enfermedad se le ha conocido por muchos años como el asesino silencioso, y esto es debido a que las manifestaciones clínicas con frecuencia son muy inespecíficas. ¿Cuántas personas de nosotros en el auditorio no ha presentado dolor de cabeza y nunca le hacemos caso normalmente? ¿Cuántas personas de repente tienen sensación de mareo o de inestabilidad y tampoco lo ven, o zumbido en el oído, o visiones de lucecitas que se conocen como fosfenos en la clínica? Pues estas manifestaciones con frecuencia pasan muy desapercibidos, y es por eso que la hipertensión arterial provoca estos efectos deleterios a lo largo del tiempo, como consecuencia de que no la podemos detectar tempranamente. 50% de la población que tiene hipertensión arterial no sabe que tiene hipertensión arterial, y es precisamente por eso, porque no acudimos al médico para prevenir, sino acudimos al médico porque tenemos manifestaciones clínicas únicamente, ¿no? Y habitualmente cuando ya hay manifestaciones, ¿quiere decir o puede ser que mi presión esté mucho más alta? Sin duda. Yo creo que el principal problema de la hipertensión arterial, y sobre todo no quisiera despegarlo de los factores que además están muy asociados con la hipertensión arterial, dan manifestaciones desafortunadamente cuando es muy tarde, cuando ha hecho daño al sistema vascular. Y entonces, en muchos pacientes, la primera manifestación de hipertensión arterial o de la misma diabetes o del colesterol, pues es un infarto del miocardio o un evento cerebrovascular, y el paciente se queda sin poder mover la mitad del cuerpo, o alguna alteración de la función del riñón que provoca entonces que sea demasiado tarde, pues porque ya se ha dado un evento cardiovascular, y eso implica que la enfermedad tiene décadas de evolución. Pues prácticamente entonces el comportamiento es idéntico a lo que ocurre en diabetes, ¿no? Donde, como hemos platicado, prácticamente el 50% de los pacientes con diabetes desconocen padecer la enfermedad porque habitualmente es asintomático. Así es. Muchas veces el paciente se confía y piensa que diabetes es igual a perder peso, a orinar mucho, a comer demasiado, pero habitualmente estos síntomas ocurren ya que el descontrol de la glucosa es muy alto, cuando las cifras de glucosa están realmente muy altas, y habitualmente esto ocurre ya que hay alguna complicación relacionada a la diabetes. Y otro dato muy interesante es que hasta el 50% de los pacientes con diabetes tienen la presión arterial elevada. ¿Por qué coexisten? ¿Por qué es más frecuente que el paciente con diabetes, si se compara con la población general, tenga las cifras de presión arterial elevadas? Claro. Bueno,
No se conoce con precisión todos los mecanismos que pudieran estar relacionados, pero sí se ha asociado múltiples enfermedades en relación no solo a la hipertensión. Pareciera ser que la hipertensión arterial está muy asociada con la resistencia a la insulina, que a la larga termina en diabetes, tiene relación con el colesterol y la rigidez que se genera de los vasos sanguíneos al irse poniendo el colesterol adosándose en las paredes de los vasos sanguíneos. Pero también la edad y la senescencia, es decir, entre cada vez que nos hacemos más viejos, también nuestros vasos sanguíneos se van haciendo más duros y tortuosos. Entonces, es un complejo, probablemente un poco del envejecimiento, del comportamiento del envejecimiento, pero también con mucha claridad está muy relacionado con la interacción con los factores ambientales, ¿no? La alimentación, la obesidad, la falta de ejercicio, el tabaquismo, todos son factores que pareciera ser que van y dañan directamente a los vasos sanguíneos, y esto es lo que provoca a lo largo del tiempo enfermedad cardiovascular, ¿no? Claro, pues entonces estamos hablando de una enfermedad que habitualmente no da síntomas y que habitualmente cuando se llega a descubrir ya pudo haber generado alguna complicación. Por lo tanto, es de suma importancia pues estar pendientes, tener evaluaciones, acudir con nuestros médicos. Si tenemos diabetes, pues buscar intencionadamente la presencia de esta enfermedad. Pero por lo tanto, un punto indispensable es poderla medir bien, poderla medir de forma adecuada. Ya hemos hablado que en diabetes hay pruebas específicas para diagnosticar diabetes y que se tienen que tener ciertos criterios para establecer el diagnóstico. En el caso de la hipertensión arterial ya vimos cuáles son las cifras normales, cuáles son las cifras que establecen hipertensión arterial, pero me gustaría que en el siguiente bloque el doctor Josué, que es cardiólogo, nos explique de una forma adecuada cuál es la mejor manera que usted en casa puede medir sus niveles de presión arterial. Instituto Metabolia presenta tercer curso, competencias para el abordaje y manejo de la obesidad y diabetes, adulto mayor. Viernes 1 de junio del 2018. Conferencias magistrales, mesas de análisis con especialistas de talla internacional. 1 de junio, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Auditorio 2. Continuamos con este interesante tema de hipertensión arterial en el paciente con diabetes, y esto debido a que el pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. José, ¿cuál es la mejor forma, cuál es la mejor técnica que el paciente, que el familiar del paciente debe de saber para tomar un nivel de presión arterial de forma adecuada y que estos resultados, por lo tanto, sean confiables? Claro. Bueno, sin duda, esta es una de las partes más importantes de la hipertensión arterial, el poder hacer una determinación apropiada. Si nosotros no somos capaces de poder tomar la presión de un modo apropiado, no podemos, es el instrumento que nosotros tenemos para saber si tiene la presión arterial, pero también si una vez que yo le doy tratamiento se está regulando apropiadamente y está bajando apropiadamente la presión. Así que si yo no tengo un instrumento apropiado para medirlo, pues es imposible. Estrictamente el diagnóstico debería de hacerlo un médico, y el médico debería de seguir una técnica específica con un instrumento que se llama esfigmomanómetro para la presión arterial. Seguramente nuestra audiencia lo ha visto en muchas ocasiones. Es un brazalete que se pone en el brazo y tiene una manguerita y una bombita que inyecta aire y presión sobre el brazo y hace que el médico pueda ver aproximadamente la presión que se está teniendo en el brazo, que es el reflejo de lo que está pasando, digámoslo así, en el corazón y en otras partes importantes del cuerpo. Pero lo importante es inicialmente que este instrumento esté bien calibrado. Si este instrumento está roto, tiene fugas, el brazalete no es del tamaño apropiado,
entonces vamos a tener variaciones per se por el instrumento que mide. ¿Y cuál es mejor? ¿Tomarlo brazo derecho, brazo izquierdo? Que eso es una pregunta muy Eso es recurrente. importante también. Normalmente la presión arterial debería de tomarse en los dos brazos. ¿Por qué? Porque existe una variación normal que es aproximadamente de 10 milímetros de mercurio en cada brazo por unas situaciones anatómicas. Sin embargo, mayores variaciones pueden ser hacernos sospechar de alguna complicación vascular, disección aórtica, trombosis de alguna de las arterias, etc. Pero en particular porque una vez que nosotros identifiquemos en cuál brazo está la presión más elevada, en ese brazo tenemos que seguir tomando la presión arterial. Okay, entonces, inicialmente, tal vez nuestro médico nos lo tiene que tomar en los dos brazos y él nos tiene que decir o decirle al paciente en qué brazo yo o mi familiar me lo tiene que estar tomando. Exactamente. Y otra pregunta, muchas personas me preguntan, baumanómetro de muñeca, de brazo, automáticos o todavía de los manuales. Sí, claro. Bueno, por eso decía inicialmente que un médico es el que debe de tomar la presión arterial en el diagnóstico, porque el médico está entrenado específicamente para escuchar y con el estetoscopio y utilizar el manguito manual que normalmente utilizamos. Y esa es una prueba que está más o menos estandarizada para tomar la presión arterial. Cuando le pedimos, hoy se ha permitido todavía más pedirle al paciente o al familiar que pueda tomarse la presión arterial. Es muy complejo entrenarlo en el sistema tradicional, pero existen actualmente aparatos o equipos específicos que tienen aprobaciones regulatorias apropiadas, ¿no? Y eso hace que pues, el equipo sea preciso. Estos equipos son automáticos y con frecuencia son reproducibles, es decir, cada toma es muy exacta como para tomar decisiones, que es lo que nos importa. En términos de en dónde es mejor el brazalete, sin duda, por la experiencia y por lo que hemos enfrentado, el manguito debe de ser en el brazo, debe de estar en el brazo. Hemos podido constatar que en la muñeca, si bien es cierto, pueden haber algunas determinaciones exactas, la variabilidad hace que sea muy complicado tomar decisiones, sobre todo cuando el paciente es el que tiene que tomar las decisiones. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que la determinación sea en el brazo. En el brazo. Pues hemos preparado el siguiente video donde le hemos pedido al doctor Josué que nos enseñe cómo se debe tomar la presión arterial. Vamos a verlo. Hola. El día de hoy revisaremos la técnica apropiada para poder hacer la medición correcta de la presión arterial. Para ello necesitamos al menos 3 condiciones. La primera, debemos de contar con una habitación cómoda que permita tener un ambiente apropiado, una temperatura correcta, ni muy frío ni muy caliente, porque puede tener influencia sobre la determinación de la presión arterial. El paciente debe de estar por lo menos 5 minutos en reposo y relajado sin tener que verse forzado a estar en algún tipo de estrés tanto emocional como físico. Es decir, hay que asegurar que el paciente haya ido al baño antes para que no tenga algún inconveniente para la toma de la presión arterial. Segundo, las condiciones del paciente. El paciente tiene que haber evitado cualquier bebida estimulante 30 minutos antes de que sea la determinación de la presión arterial. ¿Qué tipo de bebidas estamos hablando? Café, refrescos, cigarro o alguna otra bebida que contenga cafeína. El paciente debe de evitar haber hecho esfuerzo físico, actividad física importante durante los últimos 30 minutos para poder hacer una determinación correcta de la presión arterial. Finalmente, debemos de contar con un equipo perfectamente calibrado y que tenga las certificaciones apropiadas para poder ser de utilidad para la medición exacta de la presión arterial.
Estos equipos, cuando usted lo haga en su domicilio, debe de asegurarse que conozca perfectamente las instrucciones del equipo y un entrenamiento apropiado por parte de su médico para que la determinación de la presión que usted haga en su casa sea precisa y exacta. La medición de la presión arterial debe de realizarse en ambos brazos. El brazo debe de estar siempre a la altura del corazón, el pliegue del codo, y permitir que no tenga ningún esfuerzo, es decir, siempre debe de estar bajo un soporte para que el brazo esté completamente relajado. No debe de existir ningún tipo de material entre el brazo y el mango de medición de la presión arterial, porque puede de otra manera interrumpir la medición correcta de la presión arterial. La ropa debe de ser holgada y no debe de presionar en lo absoluto parte del brazo. Bien. Una vez seleccionado el manguito y la cámara apropiada para el paciente, proseguimos a colocar el brazalete en el brazo. Debemos de asegurarnos que esté bien colocado, que no esté ni apretado demasiado, ni muy flojo, porque cualquiera de las dos cosas puede modificar la presión arterial. Y una longitud apropiada es 2 dedos por arriba del pliegue del codo para que podamos tener una buena determinación. Muy bien, colocamos apropiadamente el brazalete y procedemos a hacer la determinación de la presión arterial. Los sistemas automáticos normalmente avisan cuando van a empezar a insuflar el manguito, a ponerle presión. Durante este proceso es importante no hablar con el paciente, no generarle algún tipo de estrés o movimiento, porque eso puede también alterar la presión arterial. El equipo automáticamente hará la determinación una vez que ha alcanzado el máximo y nos dará un reporte de la presión superior llamada sistólica, de la presión inferior llamada diastólica y en algunos equipos la frecuencia cardíaca o pulso que se determina posterior a la exploración. Recuerde que cualquier indicación de estudios clínicos diferentes a los que hemos mostrado siempre deben de ser prescritos por su médico. Pues muchísimas gracias por este video tan educativo. Y Josué, ¿cuáles serían tus recomendaciones y conclusiones finales a este programa? ¿Qué recomendaciones darías a este paciente que tal vez considera sentirse bien, estar bien, pero que probablemente tenga las cifras de presión arterial elevadas? Bueno, sin duda yo concluiría que el cuidado y la prevención de estas enfermedades es lo más importante. Cuando nosotros encontramos, en mi caso, a pacientes con infarto del miocardio, bueno, hay que tratarlos. Con frecuencia, con los nuevos avances, los pacientes salen adelante, pero desafortunadamente una parte del cuerpo ha muerto cuando sucede un infarto en el corazón o en el cerebro. Por lo tanto, la prevención es lo más importante. Claro. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, tenemos que tener primero acciones y actividades específicas de nuestros estilos de vida que nos permitan tener menos probabilidad de desarrollar hipertensión. ¿Cómo qué? Como comer apropiadamente, comer bien, evitar el sobrepeso y la obesidad, y evitar fumar, no fumar sin duda, y en particular hacer actividad física, que es de suma importancia. Y una vez que ya está hecho el diagnóstico, lo que es importante también es acudir al médico para que le dé el control y el monitoreo a largo plazo, porque es realmente el médico quien termina. Si yo voy de una forma periódica a ver a mi médico,
bueno, es más probable que yo me mantenga con el control. Si voy al médico cada 5 años, pues las probabilidades de estar controlado son cada vez menores. Claro, por supuesto. Y los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa, donde estaremos hablando específicamente del tratamiento tanto farmacológico como justo de los cambios del estilo de vida y cuáles serían las mejores estrategias y medidas para prevenir el desarrollo de la hipertensión arterial. Los esperamos el próximo lunes.